La casa de los susurros. En las afueras de nuestro pueblo, rodeada por un espeso bosque, se encuentra una antigua mansión conocida como la Casa de los Susurros. La leyenda dice que esta casa está habitada por fuerzas oscuras que han acechado el lugar desde tiempos inmemoriales. Durante generaciones, los lugareños han evitado pasar cerca de ella, temerosos de los susurros que se escuchan en la noche y las sombras que acechan en sus ventanas. Mi abuela solía contarme historias sobre la Casa de los Susurros cuando era niño, advirtiéndome que nunca me acercara demasiado a ella. Según ella, la casa estaba encantada por el espíritu de una mujer joven que había sido injustamente acusada de brujería y condenada a morir en la hoguera. Desde entonces, su espíritu atormentado había quedado atrapado en la casa, buscando venganza contra aquellos que se acercaban demasiado. Hace unos años, un amigo y yo decidimos desafiar las advertencias y explorar la Casa de los Susurros por nosotros mismos. Armados con linternas y cámaras, nos aventuramos en la oscuridad de la noche hacia la mansión abandonada. A medida que nos acercábamos, una sensación de opresión se apoderaba de nosotros, como si el aire mismo estuviera cargado con la energía oscura de la casa. Al entrar en la mansión, nos sumergimos en la oscuridad y el silencio sepulcral. Los suelos crujían bajo nuestros pies mientras avanzábamos por los pasillos polvorientos, iluminando cada rincón con nuestras linternas. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar los susurros, apenas audibles al principio, pero cada vez más intensos a medida que nos adentrábamos en la casa. De repente, las puertas se cerraron de golpe detrás de nosotros, dejándonos atrapados en la oscuridad. Nuestras linternas parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la negrura total. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras los susurros se intensificaban a nuestro alrededor, como si las paredes mismas estuvieran hablando. En ese momento, vimos una figura fantasmal en la distancia, una sombra oscura que se deslizaba por los pasillos con una gracia sobrenatural. Nos quedamos paralizados por el miedo, incapaces de mover un músculo mientras la figura se acercaba lentamente hacia nosotros. La figura fantasmal se movía con una elegancia macabra, como si estuviera danzando entre las sombras. Su presencia emanaba una sensación de malevolencia pura, envolviéndonos en un aura de terror paralizante. Con cada paso que daba, los susurros a nuestro alrededor parecían intensificarse, como si estuvieran en comunión con el espíritu maligno que se acercaba. Tratamos de retroceder, de alejarnos de aquella presencia sobrenatural, pero nuestras piernas se negaban a obedecer. Nos sentíamos atrapados en un sueño macabro del que no podíamos despertar, con la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Finalmente, la figura fantasmal se detuvo frente a nosotros, sus ojos vacíos perforando nuestras almas con una intensidad heladora. No había forma de escapar de su mirada penetrante, que parecía conocer nuestros más profundos temores y secretos oscuros. Entonces, sin previo aviso, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejándonos solos en la mansión embrujada. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los susurros anteriores, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración en anticipación de lo que vendría después. Aterrorizados, nos aferramos el uno al otro, esperando que la pesadilla terminara de una vez por todas. Pero sabíamos en lo más profundo de nuestros corazones que la casa de los susurros aún guardaba más secretos por revelar y que nuestra noche de terror apenas había comenzado. Con el corazón palpitando con fuerza y el miedo palpable en el aire, nos aventuramos más profundamente en la oscuridad de la mansión. Cada paso era una lucha contra el terror que amenazaba con consumirnos por completo. Los susurros continuaban persiguiéndonos, como si las paredes mismas estuvieran susurrando secretos oscuros que nunca deberían ser revelados. A medida que avanzábamos por los pasillos, nos encontramos con habitaciones abandonadas,
cada una más lúgubre que la anterior. Las sombras danzaban en las paredes, distorsionando la realidad y haciéndonos dudar de nuestra propia cordura. Cada rincón de la mansión parecía estar impregnado con la presencia de algo innombrable, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, nos topamos con una puerta entreabierta que emanaba una luz tenue y siniestra desde el interior. Con el corazón en la garganta, nos acercamos con cautela, temerosos de lo que podríamos encontrar al otro lado. Al empujar la puerta, nos quedamos sin aliento ante la visión que se desplegó ante nosotros. En el centro de la habitación yacía un altar oscuro, adornado con velas negras y símbolos enigmáticos grabados en la madera. En el suelo, rodeando el altar, había figuras encapuchadas que murmuraban palabras en un idioma antiguo y olvidado. Un escalofrío recorrió nuestra espina dorsal mientras nos dábamos cuenta de que estábamos presenciando un ritual oscuro y profano. De repente, las figuras se detuvieron y sus cabezas se alzaron en nuestra dirección. En ese momento, supimos que habíamos sido descubiertos y que estábamos en grave peligro. Sin pensarlo dos veces, salimos corriendo de la habitación, sintiendo el aliento de las sombras en nuestras espaldas mientras huíamos de la casa de los susurros. Al final, logramos escapar de la mansión maldita, pero el recuerdo de esa noche de terror nunca nos abandonaría. Nos dimos cuenta de que la casa de los susurros era mucho más que una simple leyenda, era un lugar de maldad y oscuridad que nunca debería haber sido perturbado. Y aunque escapamos con nuestras vidas, sabíamos que habíamos desafiado fuerzas que estaban más allá de nuestra comprensión y que la verdadera pesadilla apenas comenzaba.